sabés que ayer vi la entrevista, quería preguntarte si la habías visto, la entrevista de Alberto Fernández con Roberto Navarro, dio definiciones y me gustaría preguntarte algunas cosas de esas definiciones de Alberto Fernández. Pero A mí, pero preguntame lo que quieras porque la leí, estaba haciendo otra cosa. Pero la leíste perfecta, leíste el grabado, digamos. Sí. Muy bien. Bueno, dijo Alberto Fernández varias cosas. Primero que el 10 de diciembre va a aumentarle 20% a jubilados y pensionados y que esos recursos los va a conseguir con los intereses que hoy se pagan por LELIC. No, son dos cosas que dijo, ¿no? Y creo que cuando habló de la LELIC se refería al tema de los 19.000 millones que cuestan los remedios para los jubilados. ¿Incluyó eso también en este tema? Ayer lo reiteró, sí. A ver. Primero, yo creo que hay que poner eso en un contexto que tal vez sería el contrato social de ciudadanía responsable del que habló por primera vez Cristina el día que presentó el libro en la rural, en la Feria del Libro. Sí, correcto. Y ella le hizo mención al acuerdo que en aquel momento encabezaron Perón con Gelbar, que incluía un fuerte aumento salarial inicial para recomponer la caída del salario real que se había acumulado y un acuerdo social de precios y salarios congelando por un periodo de tiempo ambas variables para que eso no tuviera un impacto inflacionario. Ese fue el pacto Gelbar-Perón, ¿no? Así es. Sí. Entonces, yo creo que lo que se esboza, que desde luego nunca será igual porque pasaron muchos años, el mundo es otro, el país es otro, las situaciones son distintas, pero en el transcurso de lo que Alberto habla en esa nota, sí, habla de la necesidad del acuerdo, dice hay que concertar. Así es. Lo dice varias veces el tema del acuerdo social, luego de una recomposición inicial. Dice el salario ha perdido entre un 15 y un 20%, la jubilación han perdido entre un 15 y un 20% en estos años de macrismo, volvamos a poner las cosas donde estaban antes, y a partir de ahí generemos un acuerdo social que permita el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando creo que habla doy mi interpretación, ¿verdad? Sí. Yo leí la nota y la mezclo con lo que yo pienso y mis interpretaciones, ¿no? Esa es la pregunta, por supuesto, ¿no? Sumarle tu mirada. Lógico, pero yo no soy, digamos... No hablas por Alberto Fernández, no, está claro. No soy vocero de Alberto Fernández. Bien, bien, bien. Cuando vos decís, con 10 días de los intereses de la LELIC, se pagan los jubilados, sí, los remedios de los jubilados, estás diciendo algo así como que bajando 2 puntos la tasa de interés de la LELIC tenés un equivalente al monto, claro, que se está discutiendo. Sí. Porque no es que se van a dejar de pagar los intereses de la LELIC 10 días y se van a pagar los otros 355 días. No, él dice se va a bajar la tasa. Claro. Sí. Y eso es también producto de un conjunto de políticas que hay que verlas todas en el contexto. Bueno, déjame meterme ahí un cachito, porque yo aprendí, escuchándote, que no se analiza una política por separado, sino en un contexto. Sí, por eso te digo, van todas juntas. Y ayer Alberto dio más definiciones. Yo te digo todas las que dio y vos me decís cómo se interrelacionan. Ayer Alberto Fernández dijo que va a venir un dólar alto porque él cree que se necesita un dólar alto para exportar. No dio números porque dijo no soy responsable, no quiero generar pánico. El gobierno hoy lo está pisando el dólar, esto está claro. Yo voy a trabajar con un dólar alto para exportar, pero le voy a poner límite a la salida y voy a obligar a una liquidación de la exportación agropecuaria. Y ahí agregó 20% de todo ese combo, se puede un 20% jubilados y pensionados y paritarias libres para que los laburantes recuperen el 15% y entre eso la baja de la tasa de las LELIC. A ver, dale.
yo estoy muy cómodo porque a vos te consta que son todas cosas que cuando charlamos vos y yo fuera de micrófono, Sí, te las explico también. así es, ¿no? así es. Y te digo que todo eso, el tema de que el tipo de cambio hoy está atrasado, yo hablé el otro día en tu programa de estar sentado arriba de un resorte, Sí, que es otra manera de decir lo mismo. El problema es que ahí también hay que vincular, dijo más cosas. Dijo, por ejemplo, que tiene que haber un plazo para liquidar las exportaciones. correcto. Porque si no hay un plazo para liquidar las exportaciones, es solo una cosa para beneficio del exportador. Porque habló todo el tiempo de la necesidad de tener divisas, que él habló de dólar alto para favorecer las exportaciones y lo vinculó con obligación de liquidar las exportaciones para obtener las divisas. Sí, También dijo que los capitales que entran tendrían que volver a tenerse un encaje de un 30%, y que se tienen que quedar un año. un plazo mínimo de un año de inmovilización, Sí, con lo que le pone también una limitación a lo que son los capitales especulativos, ¿no es cierto? Porque ya los obliga a una permanencia mucho más grande. En realidad todas las cosas que dijo, si vos las buscás, son las cosas que se hicieron en la gestión de Néstor Kirchner, la mayoría de ellas, con las que se enfrentó el gobierno de Néstor, en la que él era jefe de gabinete, y son las medidas que en general se pusieron en práctica. con una diferencia, Carlos, que eso ya ocurrió y después hubo un devenir de tensiones con cierto grupo de poder muy importante que me permiten hacerte esta pregunta. Si efectivamente Alberto Fernández dice, bueno, el dólar va a estar más alto, ¿cómo haces para que eso no se traslade a inflación? Bueno, pero por eso es que si vos te volvés, empezamos a hablar recién que tenía que haber acuerdo de precios y salarios. Te tienen que dar pelota, ¿no? Te tienen que dar pelota. Como cualquier cosa. Pero ¿qué digo que sos vos? Todo es también un tema de las fortalezas que vos tenés, de la firmeza con la que vos actuás, y en definitiva de tu poder para sancionar leyes, porque los acuerdos también se refrendan con tratamientos legislativos. Bueno, ahí va a ser muy importante que las diversas fuerzas del frente opositor, ganada la elección, jueguen como tienen que jugar. ¿Y por qué no lo harían? Y porque no lo hicieron en el pasado. ¿Qué le planteabas a Recalde? Sí, Que vos lo podés poner en términos de incógnita, es cómo actuarían en caso de perder. Pero ¿por qué hay que tener una visión tan negativa de pensar que en caso de ganar no van a estar a favor de hacer lo que estuvieron tratando de conseguir en el proceso electoral? está bien. ¿No? ¿Está bien? Me parece. De cualquier manera, nadie dice que es fácil. Salir de las crisis siempre es complejo. Lo que yo digo que yo me siento cómodo viendo esta nota porque dice en líneas generales lo que venimos sosteniendo nosotros, es decir, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, generar por vía de la demanda mayor actividad económica, eso va a generar, dijo exactamente eso, va a haber más ingresos, va a haber más impuestos a las ganancias, incluso va a mejorar la situación fiscal, plantea el equilibrio fiscal por vía del crecimiento y no por vía del ajuste. Así es. Entonces me parece que ese es el camino. Después vienen todas las cuestiones instrumentales, todas las cuestiones quedan. Vos tenés que tener un acuerdo para mantener un dólar alto y que no se te vayan los precios, tenés que tener un acuerdo, porque si no automáticamente se te van a ir a los precios. Habló también de que hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Yo digo dos cosas al respecto. Una, los servicios públicos en la Argentina lo único que tienen de verdad en dólar son los precios, porque se hacen con recursos argentinos, con mano de obra argentina, con sueldos argentinos, es decir, que lo único que está dolarizado es la tarifa. Y pero la referencia del precio es internacional, Carlos. ¿Por qué? Porque han decidido que sea así. ¿Por qué tiene que ser internacional? Si la referencia del sueldo de la gente no es internacional.
Está bien, pero a ver, a mí me interesa el tema de especificar las tarifas. Ayer también lo dijo Alberto Fernández, es un punto importante. Primero, las empresas te van a decir, no, pará, yo vengo de ganar miles de millones de dólares y vos te crees que graciosamente porque vos me lo decís yo voy a aceptar la especificación. Claro, no, yo le tengo que decir, mirá, si no estás de acuerdo, yo seguiré avanzando en la idea de pensar por qué los servicios públicos no tienen que ser prestados por entes que no sean empresas comerciales. Ah, me encanta, le decís quiero retruco con el tema de la nacionalización. Yo no soy Alberto Fernández, ¿eh? No, está bien, yo te pregunto a vos, porque a mí me interesa, ¿sabés qué me interesa de la... Vos sabés lo que yo pienso, no es quiero retruco. Yo tengo una concepción de fondo, sí, que en la Argentina se abandonó un principio, que es el principio del servicio público. Sí. Yo lo explicaba siempre en el ejemplo que más fácilmente se entendía en la época del menemismo, cuando las privatizaciones. Yo decía, mirá, Obras Sanitarias fue una empresa que se creó para proveer de agua potable y de servicios sanitarios a la población. Cuando se transformó en Aguas Argentinas, se transformó en una empresa para venderle agua potable y servicios sanitarios a esa misma gente. Y vos fijate la particularidad, seguía funcionando en el mismo edificio, operaban los mismos profesionales, usaban los mismos productos químicos para purificar el agua, los procedimientos eran todos iguales, los caños eran los mismos. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Qué es lo que cambió? El objeto. Pasó de ser una empresa prestadora de servicios a una empresa que vendía un producto. ¿No será que tendríamos que empezar a pensar que hay que recuperar la idea de la empresa que presta servicio, y cuando es un servicio público esencial como es el agua, la luz o el gas, no tendría que estar prestado con un criterio de negocio, sino de prestación de servicio? Entonces, en un primer paso, yo lo que tengo que decir a esas empresas, miren señores, la rentabilidad que ustedes pueden tener tiene que estar acotada a la capacidad de pago de los que tienen que consumir el servicio, no al revés. Te hago una pregunta, Carlos, sobre eso, en tu experiencia y tu mirada de la política. Para que un gobierno que tiene esa concepción pueda llevar adelante esa política y generar los consensos adecuados, ¿tiene que esperar el consenso y hacerlo o tiene que, por decirlo de alguna manera, militar la idea y conducir a los consensos? Es decir, hacer posible esos consensos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Yo creo que los líderes tienen que liderar y tienen que crear esas situaciones. Es decir, cuando el gobierno anterior vino con volver al sistema de las jubilaciones de reparto, sí, en ese momento nadie lo estaba hablando. Claro. Fue una iniciativa que tomó el gobierno y lo instaló y lo militó y lo llevó adelante, para dar un ejemplo concreto. Y de hecho hoy me parece que si alguien intenta volver a la CFJP tendría una resistencia social importante. Seguramente, claro, así es. Pero antes, para ir a la FJP, habían hecho lo contrario. Habían desmembrado el sistema previsional de reparto, lo habían descalificado, era ineficiente. La gente se quejaba por todos lados, entonces lo mismo pasó con los servicios públicos. El famoso tema de Neustadt, de doña Rosa, ¿a usted qué le importa de quién es la empresa que le da los servicios de telefonía? ¿Usted quiere que los teléfonos anden? Claro. Fue parte del trabajo cultural previo para hacer posible luego. Vos fíjate que la dictadura no pudo avanzar en las privatizaciones porque no tenía la conciencia social preparada para aceptarlo. Y hubo todo un proceso posterior que culmina en el menemismo, donde se logra instalar en amplísimos sectores de la sociedad la idea que por vía de la privatización, de abrir la economía, sí, la silla importada que era mejor que la que se hacía en el país. Sí, eso y el asesinato masivo de los dirigentes que se iban a poner a eso, ¿no? No, lógico, claro. Es parte de preparar el terreno. Por eso yo digo siempre que la dictadura
no, además de toda su perversidad, no era una perversidad sin objeto. Claro. El objeto era despejar el camino para llevar adelante lo que venía después. Claro, claro. Carlos, vos sabés que lo que me resultó muy interesante de estas últimas notas de Alberto Fernández es que al tener estas definiciones de política concreta te habilita el cómo, que es algo que nosotros charlamos mucho, ¿no? Cómo efectivamente todo eso se... Pacientes, ya iban a venir. Iban a venir, tenés razón, tenés razón. Ahora, pregunta, para la desdolarización de las tarifas, ¿tenés que volver a la aplicación de subsidios? No, no sé por qué subsidios, porque subsidios es si le tengo que garantizar la rentabilidad a las empresas. Lo que tengo que poder meterme es en los números de la empresa y ver cuánto es lo que ganan de verdad. Y ahí tenés un problema, Carlos. Ahí... Tengo que subsidiar un nivel de ganancia determinado. ¿Por qué no puedo decir, mire, la prestación de este servicio, de un servicio público, tiene una rentabilidad acotada? Usted no tiene que perder, pero no puede ganar alegremente. Ahí tenés un problema, Carlos, porque te van a decir que el Estado se mete en la propiedad privada, que la ganancia es parte del... No, pero es que si no te metes con nada, te queda es esto. Vos querés cambiar esto sin tocar esto, no se puede. No, me pregunto si, de vuelta, si se van a lograr los consensos para eso. Y vos tenés una visión muy pesimista, Pablo. No, tengo una visión realista de que esto no se hace sin tensión. Que esto no se hace sin dar pelea, ¿no? Tensión. ¿Y dónde escuchaste que yo haya dicho eso? No, a vos no. Pero a veces me da la sensación... Pero ¿sabés qué me parece, Carlos? A veces, te voy a decir sincero, vos contestame lo que te parezca. Yo te hago la pregunta con mucha humildad también. No, si vos me podés preguntar lo que te parece, yo te puedo contestar lo que me parece. Me da la sensación que en la búsqueda de generar consensos y mostrarse como un candidato que supera la grieta, a veces Alberto Fernández se elude la atención y todo queda como que, bueno, el modelo de gobierno del oficialismo no funcionó y lo que hay que hacer es poner en marcha la economía. Sí, bueno, pero ahí aparece el conflicto y el conflicto lo tenés que conducir. Pero es una obviedad, perdóname que yo te lo diga así. ¿Te parece que no se intenta sacar el conflicto de la política? A mí me parece que sí, que es como si el conflicto no existiera. Si vos estás en una campaña electoral, sí, y cada palabra que decís te la están potenciando, interpretando y demás, es muy probable que vos seas particularmente cuidadoso, sí, con cómo te expresás. Pero yo te vuelvo a decir, volvé al eje. Sí. Si yo gano el 10 de diciembre, vamos a aumentar los salarios y las jubilaciones para recuperar lo que perdieron en toda esta etapa. Sí. Si yo gano, vamos a tener un tipo de cambio alto para facilitar las exportaciones, pero tendrá que haber un acuerdo de precios y salarios para que no se vayan a la inflación. Si yo gano, las inversiones tendrán que tener un encaje, que tendrá que tener un tiempo de permanencia, porque si no, para que no sean tan especulativas. Si yo gano, los exportadores tendrán que tener un tiempo para liquidar las exportaciones, porque necesitamos las divisas. Hay definiciones concretas, sí, coincido, sí. Claro, entonces ahora, que si va a haber o no tensiones, no es un problema del que lo está proponiendo, en todo caso es un problema del que no va a querer que pase. Y entonces ahí veremos qué es lo que corresponde o cómo se actúa. Pero ¿por qué yo tengo que entrar de movida a decir, vamos a hacer esto porque somos muy machos? Qué experiencia tenés, Carlos, ¿eh? Qué dirigente con experiencia que sos, ¿eh? Pero es así. Yo tengo que decir los objetivos y llamar el gobierno. Alberto Fernández tiene que convocar al acuerdo económico y social, pero con un sentido de política redistributiva, porque hay otro acuerdo económico y social que también podría convocar Macri, que es para empeorar y congelar la situación y empeorarla. Claro. Con el mismo título se pueden hacer las dos cosas. Claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar que es mucho más fácil avanzar si se construyen consensos que si lo tenés que hacer con conflictos. ¿Por qué yo tengo que tener un discurso que en el discurso plantee el conflicto como necesidad?
Yo planteo los objetivos como necesidad. Y después que el conflicto lo plantee el que se opone. Si hay conflicto, discutiremos cómo se resuelve. Me la diste vuelta hermosa, ¿eh? Sos un crack, de verdad te lo digo. Te lo digo bien, no te estoy subestimando, ¿eh? No te estoy subestimando. Al contrario, no te lo digo, te lo digo sinceramente. Antes de cerrar, nos quedan... Esperá, Sí. vos y yo tenemos la ventaja de que además de hablar al aire, hablamos mucho fuera del aire. Y yo diría con toda tranquilidad que también tenés la ventaja que sabés que lo que te contesto al aire es lo mismo que te contesto Sí, con sí. la mano a mano. Pero también, no, a ver, que quiero dejar esto en claro. Es verdad que charlamos mucho fuera del aire, pero lo que charlamos al aire pasa espontáneamente, no preparamos nada. No preparamos Pero nada. es así, pero quiero decir que yo no creo que haya ninguna respuesta de estas que te he dado Sí. que a vos te suene rara en relación a cosas que me escuchás. No, frecuentemente. pero celebro que a medida que va avanzando la campaña y empiezan a aparecer las definiciones y los cómo, y ahí tengo preguntas nuevas, por suerte, digamos, ¿no? Pero al aparecer las definiciones y los cómo, Sí. van apareciendo, por lo menos hasta aquí, cosas que son muy parecidas a las que yo vengo diciendo Sí, permanentemente. sí. Carlos, Y nada más. sí. Muchísimas de ellas están, no sé si igual, pero en su lineamiento, en la filosofía, en el concepto, en la propuesta del partido que yo presido. Sí, del Partido Solidario. Carlos, minuto y medio, me quedan, no puedo, vos sabés cómo soy, no puedo evitarlo. Dame una impresión de este nuevo Boca, ayer en el empate con Huracán. No es justo, porque ayer primero el de Boca ayer era un Boca alternativo. ¿Cómo no es justo? No eludís las preguntas difíciles del momento político y eludís a Boca. Es fácil, pero escuchame una cosa. Sí. El equipo que va a jugar el miércoles va a tener 8 jugadores distintos de los que jugaron ayer. Sí, Entonces, ¿cuál es el equipo? Entonces, es un equipo en formación con un montón de jugadores que se han incorporado, varios que se le fueron, que se está armando. No se puede sacar una conclusión de un partido, Bueno. vuelvo a repetir, donde la mayoría de los que presuntamente son titulares, Sí. van a ser titulares, porque es un equipo en formación, sí. todavía ni siquiera están jugando. Bueno, olvídate del equipo. ¿Alguna individualidad que te haya gustado? Hurtado. ¿Te gustó? Sí. Clarín hoy lo pone con la mano en la cabeza. Bueno, no importa, yo tantas cosas no pienso igual que Clarín, ¿qué tiene que ver? ¿Te gustó? ¿Te gustó Hurtado? No, sí, le vi cosas para un debutante de 19 años en cancha de Boca. Sí. Lo vi atrevido, lo vi fuerte, decidido. Bien. Me gustó el Toto Salvio el ratito que entró. Sí. Me parece que tiene todo lo que necesita Boca. Voy a decir una cosa muy atrevida, Diga. muy atrevida. Yo a Salvio lo pondría de 4. Sos un atrevido. Bueno, déjame, yo te lo digo, yo lo pondría con el ida y vuelta que tiene. Bueno, Emanuele, ¿qué decís? ¿Te gusta la idea de...? No tuve la ocasión de ver a Boca ayer, así Ah, que no lo vi. puedo Está opinar. eximido, bueno. Vi a River, de La casualidad. me lo tapa. Sí, ¿Cómo? pero no le interesa. No escuché, no sé qué dijo. ¿Qué dijiste, Carlos? Perdóname. Como dije. Ah, está bien. Bueno, Carlos, gracias, Hasta mañana. Chau, chau. Abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros. Llegó el momento del cómo en la campaña y, bueno, Carlos viene hablando de esto hace largo tiempo, así que tenemos ventaja, en volver a las fuentes. Tenemos Sí, claro. ventaja, porque ya es una charla bastante aceitada y creo yo que nos viene bien para mejorar la calidad del debate. Nos fuimos. En realidad cerramos acá Volver a las Fuentes, mañana estará Cintia Ottaviano y ahora después de las noticias hacemos un breve pase con el querido Marco Cittadini, porque claro, se fue Ottaviano, se fue Caballero. Es así. ¿Qué va a hacer? Pero vuelve. No, muy linda la idea, pero se te va uno y se te va el otro. Claro. Cerramos Volver a la Fuente, ya estamos con el pase, ahora noticias.